Bueno, en esta presentación lo que vamos a explicar es terminar, ¿cierto?, con lo que son los famosos DAO. Ya hemos realizado el trabajo sobre la tabla vehículo y sobre la tabla oficina, ¿verdad? Construyendo módulos y construyendo además los DAO, ¿ya? Dentro del modelo. ¿Qué es lo que falta por hacer dentro de este proyecto? Falta terminar lo que es el DAO cliente y el DAO alquiler. Por lo tanto, en este video lo que vamos a explicar es cómo crear el DAO cliente, que es muy similar al DAO oficina. ¿Ya? La gran diferencia es que el ID oficina se ingresa con una clave autoincrementable, mientras que el cliente, como el root es varchar, no se utiliza autoincrementable. Por lo tanto, el insert yo tengo que especificar el root, el nombre y el apellido. Si ustedes recuerdan, en el DAO, cuando nosotros hacemos un insert, especificamos solamente la ciudad y la dirección, ¿ya? Entonces vamos a ir a nuestro proyecto. En el modelo vamos a crear una Java class que se va a llamar, en este caso, cliente DAO. Y este cliente DAO, en el fondo lo que nosotros vamos a tener que trabajar acá es reutilizar los códigos, ¿cierto?, de los DAO creados anteriormente. Por ejemplo, si yo voy a la oficina DAO, lo que necesito son las importaciones, que serían esas tres que están ahí. Las voy a copiar, las voy a pegar donde corresponde, ¿cierto? Y además necesitamos, dentro de los atributos de la clase cliente DAO, necesitamos estos tres atributos, pero obviamente el contenido cambia, ¿ya? Lo vamos a colocar ahí, ¿ya? Entonces este contenido cambia ahí y cambia el select from, que en este caso sería acá, en vez de oficina, sería cliente, ¿ya? El insert, ¿cierto? Si yo quiero insertar un cliente, tendría que especificar la tabla, pero acá, como el root no es autoincrementable, debe ir incluido, ¿cierto?, dentro de la instrucción SQL. De esa forma, con un values, y en este caso, como tengo tres variables por identificar, definimos, ¿cierto?, estos tres argumentos o parámetros, ¿ya? El atributo conexión es siempre el mismo, ¿cierto? Y ahí estarían las dos instrucciones para el cliente. Por lo tanto, acá vendría siendo exactamente la misma estructura del DAO, es decir, yo necesito un public, sí, un public int insertar cliente. Y en este caso, como nos fijamos acá, como tenemos tres signos, ¿cierto?, que corresponden a esas tres variables, esas son las tres variables que nosotros vamos a necesitar como argumentos. Es decir, el root, el nombre y el apellido. ¿Vale? Ahí. Una vez que tenemos eso listo, principalmente ya sabemos lo que hay que hacer acá, ¿cierto? Tenemos que conectarnos, tenemos que preparar la consulta SQL, que en este caso sería el famoso insert, y tendríamos que definir los parámetros. ¿Ya? En este caso tenemos que fijarnos en nuestro modelo, como son los tres varchar, ¿cierto? Yo tendría que definir, en este caso acá, tres string. Conex.definir un string, que sería el número 1 relacionado al root, ¿cierto? Entonces recuerden que el 1 es el root, 2 nombre, 3 apellido. Por lo tanto acá sería conex.definir string 2, que sería el nombre. Conex.definir string también, ¿cierto? Que sería el 3 correspondiente al apellido, ¿vale? Una vez que tenemos cargado, ¿cierto?, la consulta completa, ya sabemos lo que hay que hacer acá. Hay que declarar un número entero i, ¿cierto?, igual a conex.ejecutar update. Posteriormente nos desconectamos de la base de datos y posteriormente retornamos el número, que en este caso sería un número entero, que puede ser un 1 o un 0. Después tendríamos que trabajar, ¿cierto?, lo que es el método que me permite o que me entrega la lista de todos los clientes que existen en la base de datos. Por lo tanto, recuerden que acá tendríamos que trabajar con un ArrayList, especificando el tipo de dato, que en este caso sería un cliente, y se va a llamar getClientes, de esa forma.
no recibe argumentos, ya lo hemos explicado por qué. Entonces acá básicamente son los mismos pasos, ¿cierto? Que sería connex.conectar, connex.preparar la consulta, que en este caso sería el select asterisco from cliente. Después de eso, ¿cierto? Tendríamos que ejecutar el select de esa forma y ya después de eso tendríamos que trabajar con el ciclo. Ojo que recuerden que al igual que los otros dados, ¿cierto? Tenemos que crear una lista vacía, un array list vacío de tipo cliente llamada lista igual a new array list de tipo cliente de esa manera. Y debemos también devolver esa lista. ¿Vale? Ahí. Y además, ¿cierto? También debemos desconectarnos al final, lo vamos a poner ahí antes que se nos olvide. Y acá vendría nuestro famoso try-catch. El try-catch, ¿cierto? Try-catch y tabulan, ¿cierto? Ya a esta altura deberíamos manejar ese tema. La excepción sería un SQL exception. Tendríamos que especificar acá el mensaje que queramos que imprima en el caso de que hubiera algún error. Y también, ¿cierto? Acá lo que habría que trabajar en este caso sería trabajar con el ciclo. Este ciclo principalmente lo que hace permite recorrer cada registro de la consulta SQL. Por lo tanto, a través del result set, que en este caso sería el getRS, nosotros podríamos con el método next ir fila a fila sacando elementos. Y eso también ya lo hemos explicado. En este caso, como vamos a tener una lista de clientes, ¿cierto? Entonces es necesario crear un cliente. Ya se pueden fijar en los otros ejemplos, que en los otros DAO, que en el fondo se hace exactamente lo mismo dependiendo del tipo de datos, ¿cierto? Ahí. Y acá, como son tres datos y como en el modelo, ¿cierto? Esta tabla no depende de nadie, solamente una tabla independiente, se podría decir, es más simple hacer el select asterisco y es más simple cargar los datos desde la base de datos en una lista, ¿ya? A diferencia del alquiler, que ahí también vamos a tener que tener mucho cuidado en relación a cómo vayamos explicando ese DAO, ¿ya? Porque es más complejo que el vehículo. El vehículo, si bien es complejo, este alquiler, al tener dos claves foráneas, también suele ser un poquito más confuso en relación a la consulta SQL principalmente del select, ¿ya? Una vez que tenemos esto, tendríamos que voy a modificar el root o voy a asignarle un root a este cliente que acabo de crear y ese root lo voy a sacar o lo vamos a sacar de la base de datos, que en este caso sería con getString, porque todo lo que está, ¿cierto?, en la tabla es de tipo string. La columna 1, que sería el root. C.setNombre. El nombre sería un connex.getRS. De esa forma. Y lo mismo. Sacamos un string de la columna número 2. Que en este caso sería el nombre. ¿Por qué columna 1 y columna 2? Recuerden que dentro de la consulta SQL, es cierto que tenemos acá, si no me equivoco, se llama gestión vehículo. Ahí está. En gestión vehículo, ¿cierto? Si nosotros hacemos el famoso select asterisco from cliente, ¿cierto? Y continuamos, vamos a ver que existen dos clientes, ¿cierto? Y entonces la columna 1 corresponde a la columna que fue obtenida dentro de esa consulta SQL, ¿ya? 1, 2 y 3. También lo hemos explicado en algunas ocasiones, ¿ya? Continuamos con el apellido y sería exactamente lo mismo, ¿ya? getRS.getString y sería la columna número 3. Finalmente, que a algunos se les olvida esta parte, ¿ya? Finalmente, el paso de agregarlo a la lista, porque si nosotros no agregamos a la lista a este cliente, en el fondo lo que vamos a devolver va a ser una lista que no va a tener nada. Y en la tabla, cuando lo representemos en la interfaz gráfica, en el fondo no vamos a obtener absolutamente nada, ningún resultado, ¿vale? Listo. Ahí estaría la clase DAO del cliente en este caso y como pueden ver fue bastante más simple porque la consulta select en este caso fue más sencilla, ¿ya? Si hubiésemos trabajado, perdón, en el alquiler, ahí nos demoraríamos un poquito más en explicar la consulta, ¿vale? Lo dejamos hasta acá entonces y ahí estaría listo el DAO y seguimos con el alquiler DAO, ¿vale?